Como les había dicho, vamos a hablar del contrabando y su análisis económico. Este es un tema, pues, evidentemente muy controversial. Mucha gente va a decir que el punto de partida es que el contrabando es malo y, y tal. Sin embargo, esa es donde tenemos la controversia más grande. ¿Es realmente el contrabando malo porque existe? Mucho se dice que las reglas de la sociedad y las reglas de mercado como tal van a pasar, no importa los obstáculos y los diques, se van a seguir generando este tipo de relaciones que la ciudadanía, las personas, nosotros, los que vivimos en esta sociedad, queremos. Nosotros tenemos ciertas presiones encima, si se quiere ver qué son nuestras necesidades. Nuestras necesidades son infinitas, nuestros recursos son limitados y por lo tanto con nuestros limitados recursos tratamos de satisfacer la mayor cantidad de necesidades que vamos teniendo. Y eso obedece a ciertos principios de nuestra actividad y esos principios de nuestra actividad pueden ser o fortalecidos, mejorados por el marco jurídico o pueden ser obstaculizados por el marco jurídico. Pero de todos modos, entre más obstáculos les pongamos, va a empezar a surgir un segundo plano, segunda forma de tejido normativo que nos va a llevar de todos modos a la satisfacción de esas necesidades. Obviamente hay elementos psicológicos detrás de ello y demás, pero el contrabando está dentro de esa segunda etapa, en esa segunda capa de tejido normativo y tiene una explicación. Así que vamos a verla desde la perspectiva puramente económica como tal. Vamos a ver cuáles son esas razones y esos efectos de por qué nace el contrabando y por qué el contrabando no es un fenómeno, económicamente no es un fenómeno negativo para la sociedad, como muchos otros fenómenos que se nos venden como negativos. Dos fenómenos delictivos en el comercio internacional que se refieren a esto mismo, así se le denomina, esos son los tipos penales que existen. Defraudación aduanera y contrabando. Básicamente es lo mismo. Tratar de ingresar al país sin cumplir trámites aduanales, parte defraudación aduanera o toda una mercancía. En la defraudación aduanera está el colocarle valores menores o inferiores a los que realmente estoy pagando por los bienes y ese tipo de cosas, mientras contrabando es traer la mercancía sin siquiera tocar las aduanas del país. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Ahí es donde tenemos algún problema, porque realmente el bien jurídico protegido es el régimen tributario y el régimen aduanal gubernamental, o sea que el bien jurídico protegido está en el lado del gobierno. No hay socialmente, directamente, no hay ninguna víctima en esto y es donde tenemos ahí un poco de problema, porque el, las aduanas interrumpen las actividades particulares como tal, interrumpen el tráfico individual de mercancías, de bienes entre personas, simplemente porque están situadas en distintos países. Eh, Usualmente aquí en este momento hago una encuesta y pregunto si, y pueden dejármelo en los comentarios, si ustedes creen que el contrabando es bueno, el contrabando es malo, debe continuar siendo penado, ¿cuál es la postura respecto al contrabando? Bueno, déjenlo ahí en los comentarios. Va a ser muy útil saber qué perspectiva tiene el público de estos videos en cuanto a este tema. Lo que se presenta como el paradigma del análisis inicial son declaraciones como estas. El contrabando grande entra por los puertos, o sea que si tenemos contrabando grande entrando por los puertos es que, la verdad, forma parte el gobierno del problema, no necesariamente forma parte de la solución. Hay una brecha de recaudación entre el 30% del IVA y el 50% del impuesto a la renta. El contrabando tiene mucho que ver con esto porque nos dice por ahí algo respecto a los incentivos que se generan para
el mercado del contrabando. Es un tema de principios morales, decía esto en el 2018, en esta entrevista, que existe una obligación de tributar. Pues realmente, desde la perspectiva moral, no hay justificación para cobrar impuestos y no hay justificación para cobrar impuestos por el intercambio de bienes. Pues eso lo podemos tratar, déjenme también en los comentarios si quieren que tratemos cuál es el fundamento moral que puede haber en pagar o no pagar impuestos. Pero los tributos no tienen nada que ver con la moralidad en sí misma, los tributos vienen de obligaciones legales que tienen que cumplir ciertos principios. La moralidad realmente está del lado de que es inmoral que nos los cobren, por lo tanto tiene que haber una justificación muy clara para que eso cobro no sea inmoral. Y esa es una discusión todavía creo que más interesante. El, Cada año en la Cámara de Alimentos y Bebidas decía que el contrabando de alimentos representa una pérdida de 17.000 millones de quetzales anuales. Eh, Vamos a ver que el contrabando no necesariamente implica una pérdida en esas cantidades. Hay una ganancia social que puede ser más importante, más en número, y es esa ganancia social la que justifica la idea atrás del contrabando y da los márgenes para que el contrabando sea válido. Luego tenemos por ahí que hay un estudio de UFM Trends. El crimen y robo implica un costo enorme a las empresas, lo cual es un obstáculo a la inversión extranjera. El, un gobierno que no cumple con eliminar el crimen y el robo a las compañías les coloca una presión muy alta a las compañías para poder hacer negocios en el país. Y por lo tanto, la función gubernamental más importante, que es la seguridad, eh, está desatendida y al momento que está desatendida los costos operativos suben muchísimo. Esta es una gráfica obviamente de hace varios años, porque El Salvador tiene básicamente violencia cero, con lo que lo coloca en uno de los países más seguros del mundo. Y Guatemala quedaríamos, si no se movió el resto, quedaríamos como el segundo, con mayor problema de criminalidad. Y la criminalidad, que es algo que debería ser atacado directamente por los gobiernos y eliminado por los gobiernos, para eso existen los gobiernos, para que no haya criminalidad entre los ciudadanos, permitiría evidentemente un crecimiento económico muchísimo más grande. Si bajamos la criminalidad, aumenta la rentabilidad y la capacidad de recibir inversión y hacerla rentable, con lo que todos ganamos muchísimo más en una sociedad pacífica y sin violencia y sin crimen que en una que no tiene esas cualidades. Comerciar no debería requerir licencia, este es el punto de partida. Es exactamente lo mismo comprar bienes en un supermercado o en un mercado en Guatemala, siendo guatemalteco, que cruzar la frontera a El Salvador o a México y comprar esos mismos bienes. Es exactamente la misma actividad, por lo tanto no debería requerir licencia, ese es el paradigma equivocado. Las aduanas no pueden funcionar como una oficina para un permiso de consumir bienes en el extranjero. Tú pagas un permiso por traer lo que quieres consumir solo porque lo compraste en el extranjero. Ahí vemos que las aduanas entonces dejan de ser un método de control y siempre han sido un método de recaudación. Simplemente sirven para crear una barrera en la cual recaudan dinero para el gobierno. Las aduanas no cumplen funciones de seguridad, las aduanas son un tema puramente administrativo de control de comercio exterior y no deberían de ser, por lo tanto, los elementos de seguridad para evitar el contrabando. Si el contrabando pasa por una aduana se llama corrupción, y si el contrabando no está pasando por aduanas porque está pasando por puntos ciegos, entonces es falta de presencia, falta de instituciones de represión en esos puntos. Pero la ciudadanía necesita de esos bienes para subsistir, básicamente. Por eso es que existe. Hay una brecha generada, lo vamos a ver en gráficas, que permite ese incentivo a hacerlo. Entonces, el pretender que con las aduanas se va a contrarrestar el contrabando es ilógico. Las aduanas son las que causan el contrabando y por lo tanto la salida no está en fortalecer aduanas como medios de seguridad, sino que todo lo contrario. Y el costo impositivo en Guatemala no es necesariamente el problema, en otros países sí.
En otros países el contrabando se da únicamente en los bienes que tienen alta cantidad de impuestos. Por ejemplo, dentro de Europa los cigarros y las bebidas alcohólicas tienen impuestos altísimos para disuadir el consumo interno de ellos. ¿Y qué sucede? Esos son los productos que se contrabandean a granel en los países europeos y hay un mercado negro de ese tipo de productos contrabandeados. ¿Por qué? Porque se genera por el propio gobierno el incentivo a hacerlo. Esta es el virus inicial. Esto es realmente el problema, la tramitología que tiene el país. Este es un estudio de Banco Mundial y vemos ahí que Guatemala lidera 5,000 trámites. Y esto ya es de hace 7, 8 años. Creo que estamos muchísimo peor. Se han inventado muchísimos más trámites en estos años. Y veamos eso, el país que menos trámites tiene en América y el Caribe es Bahamas y Guatemala está en 5,000 trámites. Un país poco más o menos similar en tamaño, pero con un crecimiento per cápita y el que lidera la recepción de inversiones extranjera directa en su país es República Dominicana. República Dominicana tiene menos de la mitad de trámites que tiene Guatemala. Esto nos quiere decir que la tramitología es un cáncer. La tramitología implica que el gobierno es enorme, está enormemente metido. Claro, solo poca población en Guatemala obedece al gobierno y eso es lo que se llama economía informal, que tiene mucho que ver con el contrabando como tal, pero la causa de esto es el costo que estos trámites tienen. Los, el, y no el costo necesariamente económico, porque no es que sean trámites cobrados o trámites muy caros. El tipo de población que nosotros tenemos, la capacidad económica, nos lleva a que mucha de la población esté en niveles de subsistencia o muy poco por encima de ese umbral, con lo que cada momento que pierde en poder hacer su negocio, aunque sea muy pequeñito, pierde oportunidades de llevar un plato de comida a su hogar en ese día. Cada trámite en Guatemala dura 4.5 horas. Este es un poco el problema. Si bien el promedio en Latinoamérica es 5.4, nuestros trámites son bastante más sencillos, son bastante más tontos, pues, de esa tramitología. Tenemos tantos de este tipo de trámites que duran 4.5 horas con una complejidad de 3.6. Es arriba del promedio. Son trámites no muy complejos, pero tardan 4.5 horas y tenemos más de 5,000 a cargo del gobierno. Son absurdos, porque esos no son necesariamente complejos, que implican llenar formularios con información que ya consta en el propio gobierno, presentar certificaciones de un ente de gobierno hacia otro ente de gobierno, por ejemplo, tener sellos y formatos específicos para presentarlos si no son aceptados. Y esto implica, por ejemplo, que con un promedio de 4.5 horas por trámite, en una cadena de trámites que requiera dos requisitos previos, o sea, dos trámites anteriores para hacer uno, es decir, vamos a hacer 3 trámites, vamos a pasar 13.5 horas en el trámite principal. Eso es lo que nos va a costar en vida el trámite principal. Una gran compañía, una transnacional, una compañía multinacional, millonaria y demás, pues va a tener gente dedicada exclusivamente a hacer los trámites y por eso les va a pagar y tiene tal volumen de ventas que quizás lo pueden diluir. Sin embargo, una pyme, una mediana que está empezando y tal, un emprendedor, este nivel, pasar 13.5 trámites por cada cosa que quiere hacer, porque requieren dos requisitos previos, automáticamente lo coloca en una posición que no puede ser cumplida bajo ninguna circunstancia. No va a llevar un plato de comida, no va a poder pagar la renta de su pequeño local. Es realmente un costo oculto enorme. Y de nuevo, nuestro gobierno es el más grande de América y el Caribe. Eso quiere decir que tenemos un gobierno totalmente metido en la vida de los ciudadanos. El contrabando, por lo tanto, resulta siendo una respuesta económicamente racional, porque estoy jugando con la vida y la muerte de las personas. Al momento que no le logro dar satisfactores eh, para cosas tan básicas, vieron que el tweet se llamaba en ese momento, que salió es sobre alimentos. Entonces, le estoy impidiendo a la gente alimentarse de manera barata porque no permito
que tengamos alimentación más barata de otros países en Guatemala y que ellos lo puedan comprar. ¿Por qué? Porque el costo de los trámites para traer comida a Guatemala es muy alto. Y al momento de que ese costo es muy alto, lo tengo que trasladar de alguna forma al consumidor final. Y la otra forma es, voy a aprovecharme que el costo de la mercadería legal es tan alto por esa tramitología y tengo una brecha muy grande de incentivo para poder colocar mi precio ahí en algún punto abajo de eso, venderla más barata jugándome el riesgo de el contrabando, que es bastante más fácil y bastante más manejable que hacer y cumplir los trámites, porque solo tengo probablemente que negociar con una persona que me deje pasar, que se haga de la vista gorda, etcétera. Entonces empieza a ser una bola de nieve que nos lleva a más actos de corrupción, etcétera, etcétera. Es un cáncer realmente tener una tramitología tan pesada en un país con tan poca capacidad económica en sus ciudadanos. ¿Para quién es el costo del aparato estatal aduanal? En el mercado local, esas horas se traducen en un precio extra, lo tengo que cubrir de alguna manera. Si no tengo el volumen suficiente, si no tengo el margen suficiente, entonces todas esas horas extras me van a sacar del mercado y en algunos casos me sacan del mercado formal, pero me llevan al mercado informal. No puedo proveer en el mercado formal sin dicho costo extra para poder obtener una ganancia por mis productos. Entonces, si no lo logro, si no logro cumplir con todos esos trámites, tengo dos opciones. O dejo mi empresa, mi emprendimiento, esos productos fuera, o me convierto en un proveedor dentro del mercado informal. Y dentro del mercado informal, cada vez que tengo menos y menos costo y menos trámites, costo gubernamental, costo de cumplimiento, tengo más incentivos a estar en él. Por eso es que no es extraño que Guatemala tenga alrededor del 70% de la población económicamente activa dentro del mercado informal y entre un 35 y 45% de su PIB se ha generado dentro del mercado informal. ¿Cuál es la explicación para ello? Tenemos un gobierno que es monstruosamente grande e ineficiente. Es una, ese gobierno se empieza a convertir en un obstáculo para poder generar mejores servicios y bienes. Esto en una curva de oferta y demanda, esto es lo que sucedería, y la oferta y demanda se dará, no importa el lugar donde esté el comprador y el vendedor, es totalmente indiferente para una curva de oferta y demanda que las partes estén situadas en países distintos. Sigue existiendo una zona en la cual la transacción va a llevarse a cabo y esa permite tener razonablemente los costos controlados para efectos de poder vender con alguna ganancia razonablemente esperada. Y esto es, de nuevo, totalmente indiferente de la posición y lugar en el que estemos. Cuando le agregamos la aduana a la importación, a ese juego de esa oferta y demanda, esto es lo que sucede. Vamos a correr el punto de equilibrio del punto de equilibrio sin impuestos a un punto de equilibrio con impuestos. Y vemos ahí que no hay una intersección específica de ese punto que está corrido por el monto del impuesto. Y dentro de esto tenemos que ver que el monto del impuesto se compone de dos: el monto del impuesto en dinero y el monto del impuesto en trámites, en tiempo, en complicaciones para poderlo cumplir. Podemos fácilmente medir en Guatemala cuál es el monto de ese impuesto de importación en dinero, que no es muy alto, pero tenemos una tramitología enorme que nos cuesta muchísimo más medir y hacerla transparente y poder cuantificarla, pero eso afecta evidentemente y nos va a correr y nos corre el punto de equilibrio. Hay gente que evidentemente ya no va a poder adquirir de manera legal esos bienes porque el monto del impuesto hace que el precio aumente. Si ven ahí, pasamos del punto de equilibrio a un punto mayor dentro de la curva de, de la oferta y por lo tanto el punto de que puede adquirir es menor cantidad y la cantidad a comprar pasa de 100 a 90 en esta gráfica como tal. Y ese triángulo en medio, eso es lo que se llama costo social por impuesto. Entonces, ¿cuál es el efecto en los consumidores? Eso, si bien es un ingreso fiscal, en lo que se aumenta el precio, como tal es un ingreso fiscal, es decir, gana el gobierno,
Lo que está en ese triángulo que queda entre esos puntos, entre el punto de equilibrio sin impuestos y los dos puntos de oferta y demanda por el nuevo incremento por el impuesto, eso se llama pérdida de bienestar. Y ahí es donde estamos cuando tenemos cualquier tipo de impuesto en una operación en la sociedad. Si esa pérdida de bienestar es compensada con servicios y bienes que provee el gobierno, como seguridad, por ejemplo, que ya lo hablamos, entonces esta pérdida por estas operaciones y por este cobro de impuestos se ve neteada y va a ser compensada con los servicios que obtiene. Ahora, si no tenemos servicios estatales que se perciban con calidad, con el objetivo correcto y que le ayuden a la población, esto se vuelve una pérdida de bienestar neto. Es totalmente pérdida como tal. El ingreso fiscal simplemente enriquece bolsillos de algunos cuando tenemos altos grados de corrupción gubernamental y permite a muchísimos más subsistir en actos que no tienen ningún valor agregado a la sociedad. Esos son los 5.000 trámites que tiene el gobierno. Si subimos al impuesto y es un impuesto mediano, la pérdida de bienestar social aumenta, evidentemente, aunque hay algún tipo de incremento básico eh, en la recaudación del gobierno. Y cuando el ingreso fiscal y el impuesto es muy alto, entonces la pérdida de bienestar es muy alta y tenemos brechas muy grandes entre la demanda y la oferta de esos bienes. Y eso entonces, como tal, con ese precio, vamos y empezamos a perder y tenemos unas brechas que alguien tiene que cubrir, porque la demanda de la población sigue necesariamente siendo muy grande. La demanda sigue siendo de una cantidad grande que no está siendo satisfecha por esos costos gubernamentales. Y esa es la oportunidad de negocio que encuentra quien provee en el mercado informal y dentro del mercado informal en el mercado ilegal con contrabando y demás. Entonces, ¿quién causa realmente el fenómeno del contrabando? El fenómeno del contrabando no lo causa el empresariado, lo causa el gobierno. Cuando se coloca en una posición en la que el costo termina siendo muy alto, hay una menor cantidad de bienes demandados y ofertados, hay una pérdida de beneficios en ese intercambio, pierde el demandante y el oferente de los bienes, y hay una pérdida social neta entonces porque queda gente insatisfecha. Pero esto es en análisis de esa transacción individualmente hablando. Lo que sucede es que cuando eso es muy grande, la brecha de pérdida de beneficios por intercambio es muy grande, genero el incentivo para que alguien lo quiera satisfacer. Cuando hay una necesidad en la sociedad, más de alguien lo va a encontrar y la va a satisfacer. Y ese es el efecto del contrabando. El contrabando está cubriendo la falta de benefactores, de medios suficientes para satisfacer necesidades, la falta de satisfactores, perdón, para cubrir esas necesidades que surgen. Entonces, la explicación de por qué existe contrabando es precisamente la existencia de un aparato gubernamental caro e ineficiente que deja a gente en incapacidad de satisfacer sus necesidades y por lo tanto es que vemos un fenómeno de contrabando de alimentos. Si en Europa probablemente no hay contrabando de alimentos, vamos a tener contrabando de cigarros y bebidas alcohólicas. Y así vamos a encontrar que los bienes contrabandeados es donde mayor injerencia del gobierno existe, porque el contrabando empieza a ser el mecanismo para que esta población pueda satisfacer sus necesidades. Los impuestos siempre generan una pérdida de bienestar debido a que provocan que los compradores y los vendedores no tengan los beneficios que se alcanzan de ese intercambio. Cuando esto es generalizado, evidentemente tenemos un problema, hay menos satisfactores disponibles, son muy caros y hay población insatisfecha que tiene necesidades que no puede cubrir, con lo que alguien va a llegar a cubrirlos como tal. El contrabando entonces, por ejemplo, permite llenar los espacios que las intervenciones, impuestos y trámites dejan abiertos, permiten suplir la porción de la demanda que quedó desabastecida por el aumento artificial de esos costos. Con las aduanas solo gana el gobierno y con el contrabando gana más el consumidor y pierde el gobierno y el productor intermediarios legales. Pero no quiere decir que la sociedad de neto esté perdiendo.
cuáles son las propuestas para ir restableciendo el orden y el permitirle a la población satisfacer sus necesidades de mejor manera. Primero, eliminar aduanas. Ese es como bastante claro, aunque es un paradigma que difícilmente se acepta en parte del mundo, pero el mercado común europeo nace como una eliminación de aduanas internas y eso generó en su momento un crecimiento económico sin precedentes para el siglo XX. Claro, dejan las fronteras externas y las fronteras externas siguen teniendo los elementos de contrabando como tal, porque internamente dentro de la Unión Europea hay productos que tienen muchísima regulación y tienen muchísimos impuestos adicionales, con lo que generan de nuevo este fenómeno de dejar insatisfecha a una población con cierto tipo de bienes y productos. En Guatemala, sin embargo, eso es bastante más generalizado, por lo que el contrabando es un fenómeno mucho mayor, en mayor ámbito, en mayor cantidad de productos, y curiosamente en alimentos. En alimentos quiere decir que nuestra población no tiene suficiente capacidad económica para el mercado legal, pero el mercado legal está distorsionadísimo con la injerencia gubernamental. Eliminar trámites de homologación, permisos y licencias. Es decir, si un producto está autorizado a ser comercializado en el exterior, automáticamente debería estar autorizado para ser comercializado en Guatemala. No necesitamos estar haciendo homologaciones, inscripciones, registros que solamente generan trámites, obstáculos y en muchos casos corrupción. Hay esfuerzos, obviamente, en este sentido por mercados comunes, con tratados con Estados Unidos, con la Unión Europea, etcétera, pero no hemos llegado al punto en el que yo sea libre de comprar el supermercado en Tapachula y traérmelo a Guatemala y eso no tener que declararlo y pagar impuestos y llenar formas y demás. Hasta que lleguemos a eso, siempre vamos a tener un fenómeno de contrabando. Obviamente el siguiente paso más drástico es pasar de tener 14, 15 ministerios y 14, 15 secretarías a tener 3 o 4 ministerios y 2 secretarías. El reducir la cantidad de trámites tanto en el gobierno central como en las municipalidades a lo mínimo. Lo que tiene Bahamas, 300 trámites, es bastante y mucho mejor que 5,000, pero con que lleguemos a tener 2,000 trámites en los siguientes 3 años va a ser fantástico. Entonces, evidentemente, el camino está y las soluciones están, solo que seguimos enfocándolo desde una perspectiva incorrecta. El fenómeno del contrabando no existe por la gana de ser criminal. Nace porque nuestro gobierno es caro e ineficiente y realmente es muy grande. Que la gente no se meta a pagar y subsidiar al gobierno, eso es otra cosa. Por eso es que el PIB y la población económicamente activa está fuera del gobierno. Tenemos, y déjenme en los comentarios si quieren que analicemos el esfuerzo fiscal como un índice distinto a la presión fiscal y podamos ver que a los guatemaltecos nos cuesta más que a los europeos pagar el poco impuesto que dicen que pagamos. Y vamos a ver que no es necesariamente poco. Así que déjenme en los comentarios. Y si esto les gustó, pásenselo a sus amigos y conocidos. Déjenme un like, suscríbanse y los veo que próximamente vamos a estar teniendo más discusiones sobre esto y vamos a estar hablando también de derecho de competencia y cómo se va o se visualiza la entrada en vigencia de la ley y la creación de la superintendencia de competencia. Así que esto es Impuestos de Chocolate. Mi nombre es Manuel Chila. Los espero en la siguiente.